Algo muy grande acaba de suceder entre bastidores de la industria aeronáutica europea. Y esta vez, Estados Unidos no está en el centro del juego. En silencio, lejos de los reflectores, España articuló un movimiento estratégico que cambia el equilibrio de fuerzas en el sector aeroespacial global, fortalece a Airbus y pone a la aviación estadounidense en alerta máxima. Lo que parecía solo una decisión administrativa se reveló como una jugada geopolítica sofisticada, involucrando tecnología sensible, acuerdos internacionales, intereses industriales y una reconfiguración clara de las alianzas estratégicas de Europa. En el centro de este engranaje está Airbus, un socio inesperado, Israel, y del otro lado, observando con creciente preocupación, están Estados Unidos y sus gigantes de la industria aeronáutica. En los últimos meses, España venía lidiando con un impasse delicado. Restricciones políticas y diplomáticas impuestas a la relación con Israel comenzaron a amenazar directamente proyectos industriales considerados vitales para la economía y para la soberanía tecnológica del país. Dentro de ese contexto, Airbus hizo sonar la alarma. Sin acceso a determinadas tecnologías críticas, programas enteros podrían volverse inviables en suelo europeo. La alerta no era retórica. La industria aeronáutica moderna depende de cadenas globales extremadamente complejas, y algunos de los sistemas más avanzados, utilizados en aeronaves militares y de transporte estratégico, tienen origen israelí. Al bloquear ese flujo tecnológico, España ponía en riesgo no solo fábricas y empleos, sino su posición dentro del propio consorcio Airbus. Esta situación creó tensiones significativas entre diferentes ministerios del gobierno español, con algunos priorizando principios políticos, mientras otros destacaban las consecuencias económicas devastadoras que una ruptura completa podría generar. Si estás siguiendo este análisis y quieres entender cada movimiento estratégico de la geopolítica global, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna actualización. El 23 de septiembre de 2025, el gobierno español aprobó un decreto que consolidaba el embargo total de armas a Israel, una medida que prohibía tanto exportaciones como importaciones de material de defensa y productos y tecnologías de doble uso. La decisión fue presentada como una respuesta al conflicto en Gaza, con el primer ministro Pedro Sánchez siendo uno de los críticos más vocales del conflicto en el escenario internacional. Inicialmente, el gobierno español mantuvo la línea dura. Pedidos de flexibilización fueron bloqueados y el mensaje público era claro: no habría excepciones. Sin embargo, entre bastidores, la presión aumentaba. Ejecutivos de Airbus dejaron evidente que la continuidad de proyectos estratégicos en España dependía de una solución rápida. Sin eso, decisiones industriales podrían ser revisadas, y eso significaría pérdida de protagonismo para otros países europeos. La problemática, como alertó Airbus, iba mucho más allá de la política. La profunda integración de sistemas de origen israelí en plataformas de defensa europeas y españolas creaba un impasse técnico de consecuencias devastadoras. Entre los componentes críticos estaban radares multimodo ELM 2022A de Elta Systems, subsidiaria de Israel Aerospace Industries, sistemas esenciales para aeronaves de vigilancia marítima y misiones de búsqueda y salvamento, basadas en el C-295. El programa A400M representa uno de los pilares de la industria aeronáutica militar europea. Desarrollado por Airbus Defence and Space, este avión de transporte táctico estratégico fue proyectado para sustituir a aeronaves antiguas como el Transall C-160 y competir directamente con el Lockheed C-130 Hércules estadounidense. Posicionado entre el C-130 y el Boeing C-17 Globemaster III, el A400M puede transportar cargas más pesadas que el C-130
y operar en pistas de aterrizaje no preparadas. Lo que muchos no saben es que la tecnología israelí se volvió absolutamente crítica para la competitividad del A400M en el mercado global. Uno de los sistemas más importantes integrados en esta aeronave es el DIRCM, siglas en inglés para contramedidas infrarrojas direccionales, desarrollado por Elbit Systems de Israel. El sistema J-Music DIRCM fue proyectado para detectar, rastrear y neutralizar amenazas de misiles guiados por calor, especialmente aquellos lanzados por sistemas portátiles de defensa antiaérea. La tecnología funciona de forma autónoma, sin intervención de la tripulación, utilizando un turret láser que emite un haz infrarrojo pulsante para confundir o cegar los sensores de misiles que buscan fijarse en el calor de los motores de la aeronave. Esta capacidad de autodefensa se volvió fundamental no solo para operaciones militares, sino para la exportación del A400M a países que operan en zonas de conflicto. Alemania, inclusive, demostró la importancia crítica de esta tecnología al firmar en julio de 2025 un contrato de aproximadamente $260 millones con Airbus Defence and Space para equipar 23 aeronaves A400M de la Luftwaffe con sistemas DIRCM de Elbit. Mientras España debatía el embargo, Alemania seguía adelante con la integración de esta tecnología israelí en su flota, evidenciando la divergencia de enfoques dentro de la propia Europa. Fue entonces cuando ocurrió el giro. En la última reunión ministerial de 2025, el gobierno español dio luz verde a una excepción cuidadosamente diseñada. La decisión fue respaldada por órganos interministeriales responsables del control del comercio de material sensible, creando una brecha legal que permitió algo hasta entonces impensable: la reanudación controlada del uso de tecnología israelí en programas aeronáuticos de Airbus fabricados en España. El gobierno autoriza a Airbus a sortear el veto a Israel para facilitar la transferencia de tecnología en la construcción de aeronaves. La empresa aeronáutica, que había alertado al gobierno de que esta restricción comprometía la viabilidad de sus proyectos industriales en Europa, tuvo su pedido para beneficiarse de la excepción al embargo de armas inicialmente rechazado. El gobierno dio luz verde a la excepción en la última reunión del Consejo de Ministros de 2025, con la aprobación del Consejo Interministerial, que controla el comercio de material militar, conocido por las siglas JTMDU. Robles afirma que esto no viola el embargo de armas y no afecta el descompromiso militar en relación a Israel. Airbus podrá utilizar tecnología israelí para fabricar sus aeronaves en España. Esto ocurre después de que el Consejo de Ministros aprobara una excepción a las restricciones a la venta de armas y tecnología para Israel, que estaban incluidas en el embargo de armas aprobado el 23 de septiembre, en respuesta al genocidio israelí en Gaza. La empresa aeronáutica, que había alertado al gobierno de que esta restricción comprometía la viabilidad de sus proyectos industriales en Europa, tuvo inicialmente su pedido para valerse de la excepción prevista en el Real Decreto 10/2025 rechazado. Sin embargo, en la última reunión del Consejo de Ministros del año, realizada el 23 de diciembre, el pedido de la multinacional recibió luz verde tras un informe favorable del Consejo Interministerial, que controla el comercio de equipos militares. En respuesta a las acusaciones de que esta decisión contradecía la medida adoptada en septiembre en respuesta a la masacre israelí, la ministra de Defensa, Margarita Robles, afirmó que esta excepción no viola el embargo de armas y no afecta las demás restricciones aplicadas al comercio con el Estado judío. Airbus necesita la tecnología israelí para exportar una serie de aeronaves,
como el A400M o el C295, para fines industriales y comerciales. Esto no tiene absolutamente nada que ver con la industria bélica, aclaró Robles en entrevista a la televisión española. Ningún equipo militar será transferido a Israel. El acuerdo se refiere exclusivamente a Airbus para un programa de aviación, enfatizó. Oficialmente, el discurso fue técnico. Autoridades españolas hicieron cuestión de destacar que la medida no representa ningún cambio en la postura política del país, ni quiebra de compromisos internacionales. Según el gobierno, no se trata de armamentos ni de apoyo militar directo, sino de garantizar la viabilidad industrial de aeronaves destinadas al mercado global. La resolución, con informe favorable de la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso, autoriza de forma excepcional la transferencia de tecnología israelí para la fabricación de las siguientes aeronaves: A400M, A330 MRTT, C295 y dron SIRTAP. La medida se ampara en la disposición adicional del decreto que permite levantar el embargo en situaciones excepcionales. Así, el ministro de Defensa afirma que la excepción concedida a Airbus no afectará el plan iniciado por el gobierno hace 3 meses para reducir la independencia tecnológica y militar de Israel hasta alcanzar la total separación. España está prosiguiendo un plan de desvinculación militar de Israel para que la industria española pueda ejecutar los programas, concluyó Robles. Pero el impacto real va mucho más allá del discurso. Airbus mantiene una presencia masiva en España, empleando más de 14.000 especialistas en 8 instalaciones distribuidas entre Madrid, Castilla, La Mancha y Andalucía. La instalación de Sevilla, en particular, representa el corazón de la producción de aeronaves militares de Airbus en Europa. Airbus emplea cerca de 3.400 personas en sus instalaciones en Cádiz y Sevilla, donde están localizadas las líneas de montaje final del A400M y del C295. La División de Defensa y Espacio de Airbus España facturó 6,08 mil millones de euros en 2023, con su división de defensa y espacio representando 66% de ese total. Las exportaciones de aeronaves y componentes espaciales en Andalucía crecieron 61% año a año en los primeros 3 trimestres de 2024, alcanzando 1,78 mil millones de euros. La instalación de San Pablo en Sevilla es particularmente crítica. Alberga las líneas de montaje final del C295 y del A400M, además de un centro internacional de entrenamiento en vuelo acreditado que recibe 2.800 alumnos por año, incluyendo pilotos, tripulaciones de misión y mecánicos de 90 países. Con esta medida, el programa A400M de Airbus gana impulso y puede garantizar la viabilidad del proyecto en España, asegurando que la base de la empresa en Sevilla no sea afectada. El C295 se convirtió en uno de los mayores éxitos comerciales de Airbus en el segmento militar. Con más de 300 aeronaves bajo contrato, el C295 conquistó 311 pedidos totales, con 241 aeronaves entregadas y 238 en operación. El programa alcanzó más de 600.000 horas de vuelo acumuladas globalmente, demostrando su confiabilidad y versatilidad en diversas condiciones operacionales. India es el mayor cliente del C295, con 56 unidades encargadas, siendo 16 montadas en Sevilla y las restantes siendo montadas por Tata en Vadodara, en India. Este contrato no solo solidifica la posición de Airbus en el mercado asiático, sino que también demuestra la importancia estratégica de las instalaciones españolas, que continúan siendo el centro global de expertise para esta aeronave.
Egipto se convirtió en el mayor operador del C-295 durante la década de 2010, con una flota de 21 aeronaves en abril de 2021. La versatilidad de la aeronave, capaz de realizar desde transporte táctico y patrulla marítima hasta operaciones de búsqueda y salvamento, combate a incendios y evacuación médica, la transformó en una elección preferencial para fuerzas aéreas alrededor del mundo. Lo que hace esta decisión española aún más estratégica es el momento del mercado global. El análisis de Mordor Intelligence proyecta que el mercado de aeronaves de transporte militar presenciará un crecimiento anual compuesto de 1,42% durante 2025 a 2030. En este escenario, Airbus compite directamente con gigantes estadounidenses como Boeing, Lockheed Martin y Embraer. El Boeing C-17 Globemaster III y el Lockheed Martin C-130J Super Hercules dominaron ese mercado por décadas, con Washington utilizando sus ventas no solo como transacciones comerciales, sino como herramientas de influencia geopolítica. Cada contrato de venta representa no solo ingresos, sino también dependencia tecnológica, entrenamiento de personal, soporte logístico de largo plazo y, fundamentalmente, alineamiento estratégico. Con esta decisión, España garantiza aliento a programas estratégicos de Airbus que compiten directamente con aeronaves estadounidenses. Modelos de transporte militar y logístico ampliamente utilizados por fuerzas aéreas alrededor del mundo, pasan a contar con una cadena productiva más estable, tecnológicamente avanzada y, sobre todo, independiente de la industria de Estados Unidos. Y es exactamente ahí donde la aviación estadounidense comienza a perder espacio. Lo que hace este movimiento aún más impactante es el factor Israel. Al contrario de lo que muchos imaginaban, Tel Aviv surge como un socio tecnológico clave de la industria europea, ayudando a llenar brechas críticas dejadas por el intento de distanciamiento de Estados Unidos. Esto crea un nuevo eje de cooperación que escapa del modelo tradicional dominado por Washington. La industria de defensa israelí desarrolló, a lo largo de décadas de conflictos y necesidades operacionales urgentes, algunas de las tecnologías más avanzadas del mundo en áreas como sistemas de protección de aeronaves, radares, sistemas de vigilancia e inteligencia artificial, aplicada a contextos militares. Empresas como Elbit Systems, IAE y Rafael Advanced Defense Systems se convirtieron en líderes globales en sus segmentos. Félix Arteaga, investigador de defensa y seguridad del Real Instituto Elcano en Madrid, alertó que el principal daño no sería a las exportaciones para Israel, sino a los contratos que la industria española firmó con Israel. Sustituir proveedores israelíes rápidamente podría ser difícil, considerando que el mercado de defensa está saturado con contratos, y cada nuevo contrato significa retrasos en la entrega y costos adicionales. Más importante, ni todas las tecnologías son equivalentes en calidad a la tecnología israelí, según especialistas. Esta realidad forzó a España a reconocer que, independientemente de posiciones políticas, algunas dependencias tecnológicas son insoslayables en el corto y mediano plazo. La excelencia tecnológica de Israel en el sector de defensa no surgió por casualidad. Décadas de conflictos constantes, amenazas existenciales y la necesidad de mantener superioridad cualitativa ante adversarios numéricamente superiores forzaron al país a desarrollar capacidades tecnológicas de vanguardia. El resultado es una industria de defensa altamente innovadora, ágil y capaz de producir soluciones que frecuentemente superan alternativas estadounidenses o europeas, en aspectos específicos como miniaturización, eficiencia energética y autonomía operacional. Durante décadas, Estados Unidos dominó ese segmento no solo por la calidad de sus aviones,
sino por el control de la tecnología, de los sistemas embarcados y de las autorizaciones de exportación. Cada venta internacional pasaba, directa o indirectamente, por Washington. Ahora, Europa da un paso firme para reducir esa dependencia, y España asume papel central en ese proceso. Si te está gustando este análisis profundizado sobre geopolítica e industria militar, no olvides suscribirte al canal para acompañar todas nuestras investigaciones exclusivas. La decisión también llega en un momento delicado para la industria aeronáutica estadounidense. Boeing enfrenta crisis reputacionales relacionadas con la seguridad de sus aeronaves comerciales, lo que afecta indirectamente la percepción sobre su división de defensa. Lockheed Martin, aunque continúa dominante en casas de quinta generación, enfrenta desafíos de costo y cronograma en diversos programas. Al permitir que Airbus integre tecnología israelí en sus aeronaves producidas en territorio español, el país refuerza su posición como polo industrial estratégico dentro de Europa. Más que eso, envía un recado claro de que está dispuesta a tomar decisiones pragmáticas para proteger sus intereses económicos e industriales, incluso bajo fuerte presión internacional. Las autoridades españolas insisten en que la medida no altera el plan de largo plazo de reducir la dependencia militar externa. Por el contrario, el argumento oficial es que esta flexibilización temporal garantiza justamente el fortalecimiento de la industria nacional, permitiendo que, en el futuro, España tenga aún más autonomía tecnológica. España canceló proyectos de misiles con Israel, incluyendo licitaciones ligadas al misil Spike LR-2 y al sistema de lanzamiento de cohetes SILAM, demostrando que está buscando activamente alternativas europeas. Amparo Valcarce, secretaria de Estado del Ministerio de Defensa español, confirmó que el ministerio está trabajando con la industria local para desarrollar sistemas de sustitución, explorando alternativas basadas en tecnología española o europea. Los candidatos potenciales para sustituir los sistemas israelíes incluyen el misil Acheron de MBDA, los sistemas Javelin de Raytheon y Lockheed Martin, y misiles anticarro del fabricante turco Roketsan. Este movimiento demuestra que, aunque la excepción concedida a Airbus sea crítica en el corto plazo, existe un plan estratégico de largo plazo para diversificar proveedores y reducir dependencias. En la práctica, sin embargo, el resultado inmediato es otro. Airbus sale fortalecida, sus programas ganan sobrevida, fábricas permanecen activas, especialmente en el sur de España, y la competencia directa con fabricantes estadounidenses se intensifica. La decisión española no ocurre en el vacío. Europa como un todo está repensando su autonomía estratégica en defensa, especialmente después de la invasión rusa de Ucrania y las incertidumbres sobre el compromiso estadounidense con la OTAN. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha presionado por una Unión Europea de defensa más robusta y menos dependiente de Estados Unidos. Mientras España debatía internamente sobre el embargo, Alemania tomó la dirección opuesta. En julio de 2025, la Fuerza Aérea Alemana firmó un contrato de aproximadamente $260 millones con Airbus Defence and Space para equipar la flota alemana de A400M con el sistema DIRCM JT-Music de Elbit Systems. Este contrato de 6 años representa una actualización significativa en las capacidades de autodefensa aérea de la nación. Esta divergencia entre enfoques nacionales dentro de la Unión Europea ilustra la complejidad de equilibrar principios políticos con necesidades industriales y de seguridad. La decisión española de crear una excepción al embargo demuestra que, en última instancia, consideraciones pragmáticas sobre empleos, capacidad industrial y competitividad global pueden prevalecer sobre posicionamientos políticos más rígidos.
La decisión española también garantiza estabilidad a uno de los programas más sensibles de Airbus, que venía enfrentando desafíos de costo, retrasos e incertidumbres políticas. Al destrabar el acceso a tecnologías esenciales, el proyecto gana aliento y se vuelve económicamente viable en el mediano y largo plazo. La problemática reside en la profunda integración de sistemas de origen israelí en plataformas de defensa europeas y españolas. Componentes críticos como sistemas de detección, radares multimodo, sistemas de contramedidas infrarrojas y otros elementos tecnológicos avanzados se volvieron tan integrados a los diseños de las aeronaves que sustituirlos exigiría rediseños fundamentales, años de nuevas pruebas de vuelo y certificaciones ante organismos internacionales, costos que dispararían los presupuestos públicos de manera insostenible. Airbus también alertó que la volatilidad generada por el embargo a Israel complicaba enormemente la ejecución de su plan de reestructuración, que preveía el corte de 2.500 empleos en su división de defensa y espacio en toda Europa. Si los ingresos de grandes contratos estatales se desplomaran por el incumplimiento de cronogramas, la empresa podría ser forzada a endurecer las condiciones de ajuste de personal, transformando lo que sería una transición ordenada en una crisis laboral de mayor magnitud. Para Estados Unidos, la señal es preocupante. Cada aeronave europea que conquista un contrato internacional representa menos influencia estadounidense, menos control tecnológico y menos poder geopolítico. No se trata solo de ventas, sino de influencia estratégica, alianzas militares y presencia global. Históricamente, Washington utilizó ventas de equipamiento militar como herramienta diplomática, creando vínculos de largo plazo con naciones socias a través de entrenamiento de personal, soporte técnico continuo, actualizaciones de sistemas y dependencia de piezas de reposición. Cada F-16 vendido representa décadas de relación bilateral. Cada C-130 Hércules entregado crea una red de dependencias técnicas y logísticas que fortalece los lazos con Estados Unidos. El movimiento español demuestra que Europa está dispuesta a buscar alternativas y que esas alternativas no necesariamente pasan por Washington. La triangulación entre España, Airbus e Israel crea un nuevo modelo de cooperación que desafía la centralidad estadounidense en el mercado de defensa. Y lo más importante, España no solo protege su industria, sino que refuerza su relevancia estratégica dentro de la Unión Europea. En vez de perder protagonismo, el país se posiciona como facilitador de soluciones industriales complejas, algo altamente valorado en un escenario global cada vez más fragmentado. Al final de cuentas, lo que parecía una simple excepción burocrática se revela como una jugada de ajedrez de alto nivel. España consiguió equilibrar discurso político, intereses industriales y alianzas internacionales. Todo eso mientras fortalece a Airbus y desafía, de forma indirecta, la hegemonía de la aviación estadounidense. La decisión también establece un precedente importante. Otros países europeos que enfrentan dilemas similares, equilibrando posicionamientos éticos sobre conflictos internacionales con necesidades industriales domésticas, ahora tienen un modelo a seguir. La creación de excepciones por interés nacional dentro de embargos más amplios puede volverse una práctica común, permitiendo que gobiernos mantengan discursos públicos alineados con valores políticos mientras preservan capacidades industriales críticas entre bastidores. Este precedente tiene implicaciones profundas para el futuro de las políticas europeas de comercio exterior y defensa. Demuestra que existe un espacio para pragmatismo dentro de marcos normativos aparentemente rígidos, y que los gobiernos europeos están dispuestos a explorar este espacio cuando los intereses nacionales estratégicos están en juego. La lección es clara.
principios políticos no necesariamente necesitan ser absolutos cuando se trata de preservar capacidades industriales vitales y empleos de alta cualificación. Estados Unidos observa, la industria global reacciona y Airbus avanza. La gran pregunta ahora es, ¿este movimiento será solo el comienzo de una nueva fase de la aviación europea, menos dependiente de Washington y más audaz en sus alianzas? ¿O estamos ante un punto de ruptura que puede redefinir el mercado aeronáutico mundial? El mercado aeronáutico militar global está en transformación acelerada. Nuevos actores emergen, antiguas hegemonías son desafiadas y alianzas inesperadas se forman. La decisión española es solo un capítulo de esa narrativa mayor, pero un capítulo particularmente revelador sobre las dinámicas de poder en evolución. Airbus, nacida como un consorcio europeo para desafiar el dominio estadounidense en la aviación comercial, ahora expande esa misma lógica para el segmento militar. Con instalaciones de producción esparcidas por múltiples países europeos, capacidad de integrar tecnologías de socios globales y acceso a mercados en expansión en Asia, África y América Latina, la empresa está posicionada para capturar una tajada creciente de un mercado en expansión. Las implicaciones van más allá de la aviación. Este caso demuestra cómo dependencias tecnológicas en cadenas globales de suministros pueden crear vulnerabilidades estratégicas, pero también oportunidades para nuevos arreglos. Israel, frecuentemente aislado diplomáticamente, encuentra en la excelencia tecnológica una moneda de cambio valiosa que trasciende posicionamientos políticos. Europa, históricamente dividida entre atlantismo y autonomía estratégica, encuentra en la pragmática integración de tecnologías israelíes un camino intermedio que preserva capacidades industriales sin ruptura total con principios políticos declarados. La situación también revela las limitaciones del poder blando y las sanciones como herramientas de política exterior cuando chocan con intereses económicos fundamentales. Gobiernos pueden adoptar posiciones éticas en el escenario internacional, pero cuando esas posiciones amenazan empleos, capacidades industriales estratégicas y soberanía tecnológica, la pragmática económica frecuentemente prevalece. Esta tensión entre valores e intereses no es nueva en las relaciones internacionales, pero la forma como España la navegó ofrece un estudio de caso fascinante sobre cómo democracias occidentales equilibran estas consideraciones competidoras. Una cosa es cierta: después de este grandioso plan involucrando España e Israel, la aviación estadounidense ya no duerme tan tranquila como antes. El juego cambió, las reglas están siendo reescritas y el futuro de la industria aeroespacial global será definido no solo por quién tiene los mejores aviones, sino por quién consigue navegar con más habilidad por las complejas intersecciones entre tecnología, geopolítica e interés nacional. La reconfiguración del mercado aeronáutico militar global refleja transformaciones más amplias en el orden internacional. El mundo multipolar emergente no se caracteriza solo por la competencia entre grandes potencias, sino también por la formación de alianzas flexibles, pragmáticas y frecuentemente inesperadas. La triangulación España-Airbus-Israel es un ejemplo perfecto de este nuevo paradigma, donde consideraciones tecnológicas, económicas y estratégicas se entrelazan de formas que desafían categorías geopolíticas tradicionales. Para la industria estadounidense, este desarrollo representa una señal de alerta que no puede ser ignorada. Durante décadas, Washington disfrutó de una posición dominante en el mercado de defensa global, utilizando esa posición no solo para generar ingresos substanciales, sino también como instrumento de política exterior y proyección de poder. La emergencia de alternativas viables, particularmente cuando esas alternativas incorporan tecnologías de socios que no son parte del tradicional círculo atlantista, representa un desafío fundamental a ese modelo. Si llegaste hasta aquí,
Deja tu comentario sobre lo que piensas de este cambio en el escenario global. Y no olvides compartir este contenido con quien también se interesa por geopolítica y aviación militar. El movimiento estratégico de España no es solo sobre aeronaves, tecnología o contratos comerciales. Es sobre el futuro del orden industrial global, sobre cómo naciones medianas pueden preservar y expandir su relevancia estratégica en un mundo cada vez más complejo, y sobre cómo las reglas del juego geopolítico están siendo reescritas en tiempo real. La aviación europea, con Airbus a la cabeza, está demostrando que puede competir en igualdad de condiciones con los gigantes estadounidenses, no necesariamente replicando su modelo, sino creando alternativas más flexibles, más abiertas a colaboraciones internacionales diversificadas y más sintonizadas con las realidades de un mercado global en transformación. España, al tomar esta decisión pragmática y estratégicamente astuta, se posicionó no solo como un jugador relevante, sino como un modelo de cómo navegar las aguas turbulentas de la geopolítica moderna sin sacrificar intereses nacionales fundamentales.